Perfecto, listo. Pues vamos a dar inicio a este segundo webinar de la academia que estamos preparando para ustedes desde HTK. Este sería el segundo webinar. Más allá de un webinar, esto ya va a ser una mesa de debate, mesa de comentarios que nos va a permitir escuchar sus experiencias, tanto a los participantes como a los ponentes, para que podamos identificar principalmente las necesidades que hay en cuanto al control del activo fijo y cómo les ha ido con esta nueva, bueno, más allá de nueva, las regulaciones entre las NIC, NIF y la D5, que es nuestro tema principal hoy a comentar. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Les dejo aquí nuevamente el código QR para aquellas personas que quieran tener esta presentación, lo pueden escanear. De igual manera, les estaríamos haciendo llegar el video porque este webinar se está grabando, entonces para que lo puedan tener en su repositorio y cualquier duda o comentario que llegaran a tener, pues quedo atenta a este tema. Nuevamente, también les voy a presentar el contenido de toda nuestra academia a lo largo de estas semanas que vamos a tener. Estamos posicionados en el punto número 2, que es las normativas clave, que es la NIC, la NIF y la D5. El próximo webinar sería el control de proyectos CAPEX, que es la capitalización y registro y optimización de los recursos, y nos estaríamos yendo así sucesivamente hasta culminar con esta academia. Listo. Antes de iniciar con esta mesa, presento a los participantes como ponentes, que serían Manrique Porras y lo que ya conocen muchos a Gabriel, es nuestro CEO de HTK. Entonces, Gabriel Haddad, les cedo la palabra a cada uno de ustedes para que puedan presentarse. Bueno, aprovecho yo, Gabriel, ahí me Venga, anticipo. Manrique, feliz. Buenísimo. Bueno, un saludo para todos. De verdad, para mí es un placer estar con ustedes acá el día de hoy, exponiendo este tema tan interesante. Mi nombre es Manrique Porras. Ahí un saludo igual a todos. A Johnny, pues aquí estamos también acá por Costa Rica, así que igual te sentís en familia, pues aquí incluso tenés un familiar un poco más cercano todavía. Así que aquí vamos a estar para servirles. Mi nombre, como les repito, es Manrique Porras. Yo tengo ya más de 30 años de experiencia a nivel contable y financiero, administrativo, y trabajé pues, empresas aquí conocidas en el país, en Costa Rica puntualmente, y también con empresas transnacionales. Mi última experiencia ya fue con Cinépolis a nivel regional Latinoamérica, con nuestra casa matriz allá en México. Ahí tuve la oportunidad incluso de conocer a Gabriel y su equipo, de hacer una excelente amistad. Y fue más o menos por 17 años a nivel contable y financiero y también de auditoría interna. Así que estamos para servirles. Gracias, Manrique y Yari. Feliz de compartir este espacio con ustedes. También te toca ahorita presentarte, Yari. Debiste haber sido la primera. Pero bueno, ya que no cedes la palabra, yo soy Gabriel Haddad. Soy cofundador y actualmente CEO de HTK. Mi participación principalmente aquí con ustedes va a estar mucho más orientada a mis pasiones respecto de tecnologías, innovación, tendencias, el futuro. Aquí la invitación justo con Manrique pues viene con la experiencia histórica que tiene en esta parte técnica de auditorías y de la aplicación de cada una de estas normas. Y sin duda, pues lo que buscamos en este panel no es volver un panel que se convierta en un monólogo, sino un panel donde podamos tener la interacción y participación de cada uno de ustedes. Vamos a estar revisando diferentes preguntas y claro está que hay algunos que puedan tener más o menos experiencia en la aplicación de estas normas. También siéntanse la libertad de compartirnos qué tanto han usado esta normativa, qué tanto conocen, qué tanto es aplicable para cada uno de ustedes. Los términos pueden ser diferentes en los países, aunque la normativa puede aplicarse de manera general y similar en los diferentes países. Entonces, siéntanse con la libertad de hacernos las preguntas y de participar 100% para que todos aprendamos. Este es un panel
que promueve el objetivo de nutrir con la experiencia, aportación y participación de cada uno de nosotros. Entonces, primero, agradecerles el tiempo que están dedicando, ponerme a sus órdenes. Esperamos que esto sea positivo y justo como decía Yari, pues invitarlos a los siguientes webinars o paneles que vamos a tener cada 3 semanas, de hoy 3 semanas en adelante y así sucesivamente, que vamos a estar compartiendo esto con mucho gusto y mucho cariño para ustedes. Gracias, Yari. Gracias, Manrique. Gracias a ti, Gabriel, muchas gracias. Y bueno, por último, yo me presento, Yaritza Castillo, líder comercial del área de HTK y pues reguladora ahorita de este panel que vamos a tener. El chat está abierto para cada uno de ustedes como participantes. Si llegaran a necesitan dar o hacer un comentario o hacer una pregunta, siéntanse la libertad de hacerlo en el chat. Yo sería la encargada de hacer o hacer lectura de estas preguntas para que los apoyemos a hacer, pues, darle su respuesta. Antes de iniciar, me parece aquí, Manrique, que querías dar una introducción antes de lo que sería ya el panel, ¿correcto? Sí, correcto. Realmente sí, digamos, es más una introducción, como bien dice Gabriel y Yarit. Queremos que sea interactivo esto, ¿verdad? Que no vamos a durar tampoco mucho, pero realmente tampoco queremos dormirlos en este tiempito. Sabemos que es muy importante para cada uno de ustedes, muy valioso. Incluso se los agradecemos. Y qué mejor forma que definitivamente poder también contar con comentarios y aportes de cada uno de ustedes. Así que siéntanse en la libertad, por favor, de levantar la manita o incluso decirle a Yarit y ahí podemos ir participando todos. Antes de entrar yo a estas preguntas, yo quería hacer una introducción, digamos, breve, en la medida de lo posible, de lo que es activos fijos y después incluso ya pasar a lo que es la normativa como tal. Eh, Desconozco realmente casi que el perfil de muchos de ustedes, sin embargo, igual, si quieren hacerle alguna pregunta, con todo gusto, vamos a ir avanzando. Activos fijos, bueno, cuando hacemos un negocio, por pequeño que sea, por grande que sea, normalmente vamos a ocupar activos. ¿Para qué? Porque realmente el activo fijo es la herramienta que nos permite producir. Y esta es una partida que normalmente a nivel contable y financiero es muy, muy importante. Sin embargo, tiene un tema. Se compra el activo fijo, se pone a producir y después nos dedicamos a ingresos, gastos y a empezar a generar algunos tipos de indicadores adicionales, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y otras partidas contables. Y el activo fijo simplemente le vamos, como dicen, metiendo una buchaquita ahí. Ahí me perdonan la mezcla entre tico y mexicano que tengo a veces, ¿verdad? En mi lenguaje, pero lo que hacemos es que empezamos con una bolsita ahí y empezamos a echar activos y echamos activos y los vamos usando y se va depreciando como corresponde. Pero dejamos a veces de darle ese sentido. ¿Y qué es lo que sucede? Sobre todo, digamos, creo yo, hay un divorcio, a mi criterio, a veces en la mayoría de las empresas con el tiempo que yo tengo de estar trabajando, siempre normalmente me he encontrado un divorcio entre la gestión del activo fijo y la operación y el uso del activo con relación al registro contable y financiero. Entonces, empezamos a generar ese divorcio. Entonces, ahora viene, tras de eso se viene el tema de las NIF, que es a lo que vamos a ingresar, y hubo un cambio relevante. Hubo un cambio relevante con el tema de las NIF, con la NIF 16, puntualmente, que es la que está hoy precisamente en el tema. Hubo un cambio importante en el tema que pasa de arrendamientos a ser parte de los activos de la empresa. Les repito, si alguien quiere, pues, detener o hacer alguna participación, por favor. ¿Qué es lo que sucede con la NIF 16? Bueno, la NIF 16 lo que nos dice a nosotros es que tenemos que registrar los activos arrendados, los tenemos que registrar como parte del activo, aunque no son nuestros en propiedad, pero sí tenemos que registrarlos. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, se hace con base a cuando existe un contrato por arrendamiento. ¿Qué hacíamos antes? Antes lo que nosotros hacíamos es que agarrábamos el monto del activo fijo, el monto del alquiler, tal cual, perdón, que nos hacían normalmente cobros mensualmente, y todo eso iba a una partida de gasto de arrendamiento, tal cual. Eso distorsionaba un poco la visión de la empresa. ¿Por qué? Porque teníamos realmente activos en nuestro poder prácticamente por años, incluso arrendados, produciendo, pero no se veían tal cual como activos. De la misma manera, incluso también teníamos un pasivo porque ya teníamos un compromiso contractual con el proveedor
y tampoco lo estábamos viendo como un pasivo. Y lo que estábamos haciendo simplemente era pagamos el alquiler todos los meses. La NIF empieza a llevarnos a revelar la información como corresponde. Entonces lo que nos hace es que nos dice ese activo que tú rentas, sí, pues obviamente es una renta, pero es parte de tu activo porque ya estás comprometido contractualmente a tener ese activo por X cantidad de periodo. Sobre eso entonces vas a tener un pasivo que vas a registrar y lo que vas a hacer es que vas a depreciar el activo todos los meses conforme vas usándolo, que probablemente incluso es capaz que al final lo vayas a comprar al valor que vaya quedando, el valor residual, o incluso y después por otro lado, la otra parte que es la porción de intereses, que esa porción de intereses no existía antes, todo se iba al gasto de arrendamiento. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir bajando el pasivo como tal y vamos a ir registrando la otra parte como intereses. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos con esa NIF 16? Bueno, sin duda es que nos empieza a representar la empresa tal cual como es. Si, por ejemplo, nosotros en algún momento necesitamos ir a valorar una empresa o alguien nos quiere venir a valorar nuestra empresa, pues ahí lo que va a suceder es que vamos a tener una transparencia financiera correcta en los estados financieros, para la redundancia. Por eso es que las normas son internacionales, para que nos ayude a leer, a pesar de los diferentes lenguajes, las normas nos permite leer una contabilidad a nivel global de una misma manera y la NIF viene a regular esa parte. ¿Qué es lo que nos dice esta NIF? Bueno, esta NIF nos dice que tenemos en esta empresa un activo arrendado para tanto periodo, ese activo está en uso, está produciendo, entonces al final de cuentas, en cierto modo, tiene un valor financiero de ese activo ya en nuestra empresa, aunque no sea nuestro. Tenemos también un compromiso, un pasivo, que la persona que llegue a adquirir la empresa pues va a tener que también hacer frente a ese pasivo contractual con el proveedor, pero también incluso nos mejora los indicadores de EBITDA, el EBITDA y el ROA principalmente, el EBITDA o la guaída también como se conoce en algún momento, que es las ganancias antes de intereses, de impuestos, depreciaciones y amortizaciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros antes hacíamos el pago del alquiler del activo, agarramos todo el monto y lo pasamos a una partida de gasto. Después de la NIF, lo que nos dice es, ok, vas a bajar el pasivo y la otra parte la vas a registrar como intereses. Entonces, al ser una parte de interés, nos mejora los indicadores operativos. ¿Por qué? Porque estamos viendo un gasto abajo de la utilidad operativa. ¿Por qué? Porque realmente es un gasto que lo que estamos haciendo es un gasto no operativo. El interés, produzcas o no produzcas, vendas o no vendas, el interés va a ser el mismo porque ya tienes una parte contractual ahí. Entonces, los indicadores operativos no se ven afectados a ese nivel, se ven beneficiados. La empresa, por ende, puede llegar a valorarse con un EBITDA mucho mejor. Podemos, de la misma manera, como les decía, también registrar un apalancamiento más preciso, más puntual. Y pues obviamente para temas de fusión, adquisiciones, negociación de empresas tenemos una gran ventaja, porque podemos mostrar ese, ese, esa relación con el proveedor que antes no se revelaba. Antes nada más decíamos, mira, yo todos los meses pago $3,000, $5,000 de alquiler. Sin embargo, ahora podemos llegar y decir, ok, mira, sí tenemos un activo, el contrato es por tanto tiempo, el pasivo con el proveedor o la cuenta por pagar con el proveedor es de tanto tiempo, y esto es lo que yo le voy disminuyendo a la deuda, y esto es lo que yo voy depreciando, y esta otra parte son los intereses que ya no van dentro del gasto operativo, sino que empiezan a ser gastos por debajo de la utilidad operativa, es decir, por debajo de la guaída. No sé si en algún momento ahí tienen alguna duda, por favor me detienen, para seguir avanzando con eso. Quedo ¿Te en parece, ese- Manrique, que lancemos la primera Sí, pregunta, que sería claro, cuál consideran, excelente. bueno, ya teniendo el contexto, o si ustedes han enfrentado en su día a día o en sus organizaciones este tipo de normas? O sea, si ustedes las conocían, las han conocido, ¿qué ha sido su experiencia? ¿Se les ha dificultado alinearse a estas normas? Si nos pueden dejar en el chat su comentario, este panel está abierto. De hecho, la pregunta es, ¿cuál consideran que es la principal implicación de estas normativas en la operación diaria de las empresas?
Yo puedo comenzar, Yaris, mientras alguien de los que participan con nosotros, si alguien quiere comentar alguna de estas tres preguntas. A mí me Ujú. parece que la principal implicación tiene que ver con la definición de los criterios claros, justo para reconocer lo que nos describía Manrique, esta medición y presentación de los activos en términos de transparencia financiera y en términos de los arrendamientos, porque hay bienes que, como decía Manrique, no se capitalizaban anteriormente, específicamente los arrendados, y estos bienes a la hora de capitalizarse, entonces sí impactan dentro de nuestros estados financieros los activos y también impacta, como describía Manrique, la parte de los pasivos, cuál es el compromiso que tenemos con los proveedores que estamos teniendo de largo plazo en el momento de adquirir estos pasivos. Y en cuanto a las dificultades, por ejemplo, la pregunta 2 lo que diría es la separación de la identificación de estos activos intangibles y parciales y muchas veces con la codependencia de la vida útil. En la mayoría de los escenarios nos hemos encontrado que cuando hacemos el inventario inicial o el registro de los activos, el campo de la vida útil no es algo muy común, no es algo que usualmente se considera dentro de las organizaciones. Y es importante tener este registro de la vida útil de los activos, no importa si sean los arrendados o activos que son propios, simplemente para tener ese impacto y la planeación financiera del futuro de la misma organización en términos de reemplazo con los activos. Y estos datos, a veces existe la desconexión como se describía hace un momento, entre las áreas. La parte financiera trabaja con contabilidad para el registro de las compras, la parte operativa trabaja con el registro físico de los activos. Sin embargo, hay una desconexión entre la parte financiera, la parte contable y la parte operativa. Cada quien tiene sus registros. Muchas veces los registros contables ya no coinciden con la parte física y cuando metemos estas variables de activos arrendados, activos intangibles, activos parciales o inclusive descomponentización de activos, muchas veces sucede en las empresas que tenemos una máquina que reemplazamos el motor, la máquina tiene una depreciación acumulada en el método de depreciación que se esté utilizando, sin embargo el motor es nuevo y lo seguimos depreciando, lo seguimos manteniendo como un motor parte de la máquina original, pero el motor ya no es parte de la máquina original. El motor es un motor nuevo que tiene ya una descomponentización con respecto al activo original. Entonces ahí vienen también eh, algunas implicaciones o dificultades. Y finalmente, pues en la 3 pues lo describía ya Manrique, es cómo vamos a capitalizar esto y cómo va a tener una implicación en el EBITDA de la organización y cómo cambia nuestros estados financieros, ¿no? Es correcto, Gabriel. Sí, de hecho, ya me ganaste, de hecho, principalmente en los sectores de manufactura industrial, pues se maneja esto de lo que mencionabas, ¿no? De la subdivisión de los activos que llegaran a tener o esos componentes que probablemente no le damos esa importancia de que en verdad si paro ese pequeño accesorio que me vale a lo mejor miles de millones de pesos o hasta dólares, y no le doy el enfoque y no los secciono bien de la manera correcta, pues ahí estamos teniendo dificultades que van a implicar controlar de manera correcta esa máquina, ¿no? Entonces, qué bueno que lo mencionaste y ya pues yo complementar pues esto lo vemos en diversos sectores, principalmente en estos de manufactura y sectores automotrices. Nos hemos enfrentado nosotros, siendo HTK, con estas necesidades de cliente que a lo mejor hasta nulas o no tenían el conocimiento que tenían que hacer esa segregación de componentes para que pudiéramos administrar de manera correcta el activo y eso principalmente pues lo marcan en estas normas. Gracias, Sí, Yari. sí, no Buenísimo. sé si hay alguien que quiera participar, si no, igual sumo ejemplos que me encontré yo por acá. Me decís, Yarit, si hay algún Enrique, comentario. ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas José, tardes, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? José Morales por aquí desde Perú. Bueno, más que una consulta, solamente una pequeña acotación. Dentro de esta SNIF 16, lo que nos invita es a
a capitalizar todos los bienes arrendados. Encuentro yo que la única diferencia en la calificación de estos activos para poder agregarlos a nuestro patrimonio es el valor, ¿no? Porque si bien es cierto, cumple el mismo criterio que un activo que hayamos comprado de tener un, una vida útil superior al año, la diferencia es que el valor tiene que estar, o sea, tiene que no ser considerado un valor menor, ¿no? Probablemente, o sea, se oscila que sea mayor a $50.000 aproximadamente para ser considerado dentro del activo fijo, ¿no? Una pequeña acotación nada más. Sí, Gracias. gracias Alberto. Sí, tal cual mencionas. Sí, digamos, hay dos criterios importantísimos o relevantes y fundamentales para un tema, digamos, de si se capitaliza un bien arrendado. Uno es el valor, como lo mencionas. Obviamente también depende mucho del tamaño de la empresa, pero sí definitivamente el valor tiene que ser un valor relevante. Y la otra, que el contrato no puede ser inferior a 12 meses. ¿Verdad? Normalmente tiene que ser superior al periodo en el que estamos trabajando, digamos, tiene que ser superior a un año para que pueda ser capitalizable. No se le daría sentido realmente reflejar un activo arrendado mientras vamos a alquilarlo por 8 meses, 9 meses, o porque incluso, como bien decías, es que sea un monto menor. Eso precisamente porque al final de cuentas, dentro de la operación o la gestión del periodo fiscal, pues no va a tener ninguna relevancia si se registra en un activo y al final lo depreciamos en el mismo periodo o incluso lo pagamos en el mismo periodo. Parte, digamos, de las NIF también es tomar los pasivos a largo plazo y hacerles una porción circulante en el año que estamos trabajando para que sea a corto plazo. Y si vamos a poner un ejemplo, si alquilamos un activo por 5 años, ese activo es por $100.000. Vamos a agarrar esos $100.000 y lo vamos a ir entre 5 años y agarramos esa primera parte, que son $20.000, los ponemos como un pasivo corto plazo. ¿Qué pasa con los otros $80.000? Esos 80.000 quedan para los siguientes periodos fiscales, por ende para 4 años más. Entonces, ahí sí es necesario y es relevante y pues obviamente con un monto material, registrar ese activo dentro de los estados financieros y no pasarlo solamente como un gasto de arrendamiento. Como bien mencionas, Alberto, si el monto es menor y el periodo incluso no supera el año, pues obviamente no tiene sentido la aplicación de la NIF. Esto es interesante, a mí en lo personal me ha pasado. He llegado a empresas igual, ¿verdad? Y encontramos incluso en algunos momentos algunos activos arrendados. Y quiero sumar el tema del divorcio que a veces tenemos, ¿verdad? Entre la gestión y la operación, que incluso nosotros con la herramienta que tenemos aquí en HTK, ese divorcio prácticamente lo queremos ir eliminando con una herramienta, con un recurso muy importante y es muy noble, muy ágil, muy dinámico y de muy poco costo que hace ese link entre la operación y la gestión. Y cuando se da uno cuenta de un divorcio también, incluso llega uno vamos a hablar de un cine o cualquier otro área comercial que me ha tocado visitar y me encuentro activos y no, mira, sabes que tal vez la empresa de refrescos o la empresa de lácteos nos da en comodato o incluso arrendados en algunos casos también los activos. Cuando uno dice, mira, vamos a revisar los activos, no, esto es arrendado y es un activo relevante, de importante poder, es vital para con la continuación del negocio. Y la operación nos dice, no, es que este es arrendado, entonces este no es de nosotros. Y capaz que incluso a nivel contable sí está registrado ya bajo la NIF. Entonces ahí es donde esos divorcios y otras cositas empezamos a encontrarlas. Como les digo, ya nosotros tenemos esta herramienta de RFID que ayuda mucho con la gestión. Definitivamente te lo digo yo porque lo he vivido. Complicado a veces ir a hacer el levantamiento de activos fijos y saber que operaciones lleva una cosa o la gestión lleva una cosa y yo llevo otra. Este enlace con lo que nosotros hacemos ayuda mucho y precisamente ahí saltan a la luz precisamente esos temitas. Entonces, no, mira, sabes que si este es un activo de la empresa, aunque sea arrendado, y ahí empieza uno a hacer ese link entre la administración, gestión y el área financiera. Es correcto, Manrique, exactamente. De hecho, pues ya te nos adelante. Bueno, ya ahora sí que el siguiente tema justo iba de la mano con lo que mencionabas, que principalmente va siendo el reconocimiento y la evaluación de los activos fijos, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta pregunta, la de cómo gestionan en la práctica la identificación y la
la valoración de un activo en cumplimiento con las normas, ¿no? Ya también tú lo mencionabas, con todo esto de lo que implica poder identificar cada uno de los activos, ¿no? No sé si quisieras complementar algo en esta pregunta o base a tu experiencia con la ejecución del proyecto de Cinépolis, quisieras comentar algo. No, tal cual, así lo que mencioné puntualmente. Recuerdo incluso en algunos momentos que habían algunos activos de valor relevante y de alta continuidad, digamos, de importancia para la continuidad del negocio y eran arrendados, tal cual, así, tal cual lo mencionábamos ahora. Y era importante poder empezar a generar ese vínculo. Tanto que la operación, la gestión, como el área financiera conozca que es un activo arrendado, pero que es parte de los activos de la empresa. ¿Eso por qué también? Porque le da valor también a la empresa. Al final, si yo logré negociar con Alberto, por ejemplo, con mi tocayo por acá del país, con Johnny Bonilla, logré negociar un activo y lo logramos negociar a 5 años, pues para mí es importante reflejar que yo también tengo mi derecho de uso de ese activo que logré negociar con don Johnny para poderlo incorporar dentro de mis estados financieros. Si en algún momento llega Gabriel y me quiere comprar la empresa, pues sí, yo le voy a mostrar, mira, sí, sabes que yo hace 2 años logré negociar con Johnny este activo fijo a este valor, esto es lo que pago por mes, esto y lo otro, y capaz que incluso ya a Gabriel incluso también se le va a hacer relevante y ya, mira qué bien, la verdad es que ya esta negociación está hecha y e incluso ya puede saber incluso qué es lo que se va a encontrar él dentro de la empresa que yo le estoy ofreciendo. Pero sí es un tema de cumplimiento de normas, revelación de la información, pero al mismo tiempo también para toma de decisiones. No es lo mismo que yo tenga un activo ahí arrendado y no sé ni siquiera cuándo va a vencerse su contrato, no sé incluso cuánto es de intereses, cuánto es de depreciación, este, y al final, tanto la depreciación, como lo hablamos al puro inicio, tanto la depreciación como los intereses van debajo de la utilidad operativa. Entonces, incluso yo vendiendo mi empresa, le digo a Gabriel, Gabriel, ¿sabes qué? Mira, tenés este activo y este activo te genera tanto depreciación que va debajo de la utilidad operativa y te genera tanto de intereses que va debajo de la utilidad operativa. Entonces, al final de cuentas, yo le estoy mostrando a Gabriel tal y cual cómo opera mi empresa a nivel de ingresos y gastos de operación. Mis costos, yo tengo mis ingresos, tengo mis costos operativos, tengo mis gastos de administración y esta es la realidad de la operación de la empresa. Ya después de esa utilidad operativa viene la guaída, ¿verdad? Y ya entonces ahí entra la depreciación por el activo arrendado y el interés por ese pago de esa cuota cada mes. Gracias, Manrique. Bueno, Gracias, Yari. Sí, justo quería complementar, porque en estas preguntas que vienen aquí nos decía Alberto hace un momento que hay que considerar el valor del activo, a partir de qué valor lo vamos a capitalizar. Sumaba Manrique el tema del plazo, de este plazo de al menos 12 meses en adelante. Y hay un criterio adicional que nos hemos encontrado en las bases de datos de los clientes, porque se debe considerar también en la estimación o en el cálculo del total del valor del activo otros gastos alrededor del propio bien que fueron considerados para echar a andar la máquina o echar a andar el bien. Entonces, si estamos hablando del el transporte para llevarla a la ubicación, el emplazamiento, la instalación, la potencial obra que se hizo para hacer la instalación, la capacitación y la puesta en marcha de un equipo en particular, todos esos ítems o todos esos componentes son parte de la consideración de la estimación del valor del activo. Donde nos encontramos en muchas ocasiones con retos es que se registran esos conceptos como conceptos independientes al activo y cuando quieres sacar un inventario, tus bases de datos en términos de contabilidad dicen instalación de equipo de aire acondicionado. Si bien la instalación se tomó en cuenta como parte del valor del activo, esa instalación debería estar agrupada al activo que le corresponde, porque la instalación per se no es un componente de un activo que se va a considerar de manera independiente. Entonces sumaría que además del capital y además el valor por ser capitalizable y los plazos, también habría que considerar pues estos otros conceptos complementarios, ¿no? Correcto, Gabriel, así, tal cual. Así lo mencionas. Todo lo que cueste echar a andar el activo como tal es parte de su valor
Y repito una vez más lo importante que es esto, digamos, la NIF, el efecto y el impacto que tuvo. Voy a poner un ejemplo, a mí me gusta mucho hablar con ejemplos, creo que es mucho más viable para todos. Tenemos un activo y ese activo nos genera una cuota de $5,000 por mes. De esa cuota va, la parte va a la depreciación y otra parte va a los intereses. Ambas van debajo de la utilidad operativa. ¿Qué pasa si yo en un mes vendo $100,000? Esos $100,000, y tengo esos 5,000 de cuota. Esos $100,000, al final de cuentas, le bajo $50,000 de gastos operativos y administrativos, me queda una utilidad operativa de $50,000. Y después de esos $50,000 debajo de guaída los 5,000 que corresponden a la cuota. ¿Qué sucede en un mes en donde yo no vendo esos 100,000, vendo 50,000? Pues esos 50,000, tengo igualmente mis gastos operativos, capaz que de 30,000, tengo una utilidad de 20,000, pero sigo teniendo esos 5,000 de cuota. Entonces, esos 5,000 de cuota, si antes nosotros lo registramos como alquiler, nos iba a impactar mucho en la utilidad operativa. Ahora que lo bajamos abajo de la utilidad operativa, o sea, en parte de la vida, ahí es el efecto que podemos, para precisamente, y eso yo creo que lo vamos a ver más adelante en otra sesión, el efecto que vamos a tener en los indicadores financieros, tal cual. Ahí está, esta NIF nos ayuda mucho para poder valorar muy bien la guarida o el EBITDA. ¿Por qué? Porque no nos hace impacto dentro de los gastos operativos, sino que al final de cuentas nos soluciona mucho el tema para poder generar una utilidad correcta sobre la operación de la empresa. Sí, de acuerdo totalmente, Manrique. De hecho, también venimos, ahora sí que venimos muy enlazados todos con estas conversaciones, ya que también ya lo mencionaste, la depreciación y su impacto financiero, ¿no? O sea, principalmente lo que nosotros tenemos que asegurar en eso, en esa base de datos o asegurar toda esa información financiera que nosotros tenemos que administrar, como a lo mejor como encargados del activo, a lo mejor como financieros. Entonces, todos estos puntos que hemos estado mencionando, pues van de la mano para poder tener una información muy certera y cumplir. Ok, ahí Creo que te perdimos, Yari, no sé perdimos un si fue poquito, yo, sí, ya. se quedó intermitente, ¿no? Mm. Sí, pues en los términos de la vida útil, a lo mejor nos podemos extender un poco más en la Específicamente. aplicación de la depreciación. Por ejemplo, muy común en las empresas ocupan la depreciación en línea recta o en algunos lugares llaman depreciación lineal. Sin embargo, hay componentes que el desgaste del componente es muy alto y el método correcto de la depreciación no es en línea recta. Se utiliza un método, por ejemplo, de unidades producidas o de saldo decreciente, porque no necesariamente una máquina que tiene una operación con alto desgaste y con una operación muy constante se va a depreciar de la misma forma que otra máquina que no tiene esas mismas consideraciones. Entonces, las depreciaciones también debe ser una consideración dentro de los criterios que hablábamos al inicio, cómo vamos a depreciar los diferentes activos que tengamos y que hacen sentido con el tipo de operación que tiene cada uno de ellos. Correcto, yo incluso sumo a mi experiencia acá, y no sé, Johnny, si lo recuerda, cuando hubo el tema de la crisis financiera en el 2008, en algunos países, incluyendo Costa Rica, adoptamos incluso, nos permitieron hacer una modificación a la depreciación de algunos activos fijos para una depreciación acelerada, precisamente para ayudar un poco a el tema de impositivo, así puntualmente, para temas impositivos en el país, en Costa Rica. Entonces vino la crisis, entonces el gobierno lo que dijo fue, ok, las empresas que han adquirido activos en este periodo, de tal periodo en adelante, pueden hacer una depreciación acelerada. Entonces ahí hicimos las modificaciones correspondientes, que al final de cuentas lo que se buscaba era precisamente eso, poder impactar un poco más el gasto para que al final pudiéramos tener un crédito adicional para el tema de impuestos de renta. Y creo que en la última pregunta, ¿verdad, Yarit? Ya se habla, digamos, de los cálculos, dependiendo, digamos, pues obviamente el método que mencionaba Gabriel ahora, los criterios para determinar la vida útil, pues en este caso mucho ya va a pesar sobre el tema contractual,
¿verdad? Si el contrato es a 3, 5, 10 años, pues definitivamente esa va a ser la gran parte para poder tener esa base de método de depreciación. Y al mismo tiempo también pregunta si hay alguna política, y esa sí me gustaría, tal vez si hay alguien en el foro, pudiera aportar, ¿verdad? Pero sí, definitivamente el tema de política es importantísima para poder valorar el tema de activos y qué sistema automatiza ese proceso. Como les decía yo al puro inicio, HTK lo he vivido, yo tengo ya más de 30 años de experiencia en estas cosas. Y definitivamente, digamos, ha sido un dolor de cabeza normalmente el tema de enlazar el tema de activos fijos con el tema financiero. Normalmente los auxiliares no cuadran, llegamos a buscar activos que están en los libros y no están ya físicamente, este, o incluso ya como veíamos en tema de arrendamientos, encontramos activos y resulta que no están dentro de los libros, entonces hay que hacer el tema de opción de la NIF. Pero sin duda alguna, digamos, la herramienta o el sistema que nosotros ofrecemos, pues es mediante radiofrecuencia con un ahorro impresionante a nivel de el recurso humano que se utiliza, que eso es parte de los dolores de cabeza que más vivimos. Entonces, ya tener un sistema en donde podamos hacer recorridos muy rápidos con radiofrecuencia y no tengamos que andar subiéndonos, gachándonos, tirándonos al piso o subiendo una escalera, sino que al final pasamos y etiquetamos y disparamos, o sea, pegamos el disparito ahí con la Ángel y ayudamos eso. Definitivamente para mí ha sido una herramienta muy, muy, muy importante, muy valiosa e incluso hasta genera una dinámica muy diferente entre la operación y la gestión. El mismo momento en donde la misma gestión y la operación pasa y etiqueta y dispara y hace sus revisiones de activos fijos, eso hace un link entre el área financiera, administrativa y contable. Entonces, quisiera nada más saber si en algún momento ustedes han implementado alguna política y si en algún momento, pues saber también incluso si en algún momento qué sistema han utilizado para el tema de control de activos. Me encantó, Manrique, esta analogía que hacías hace un rato del divorcio entre las áreas financieras o contables y la operativa. Imaginaba estas dos áreas divorciadas cuando los hijos son los activos fijos y entonces cada quien quiere imponer cuál es cuál es la normativa que debe regir cada uno de estos activos y muchas veces pues no hay un acuerdo entre ellos y es justo donde termina cada quien manejando su propia información con sus propios sistemas en lugar de tener una plataforma integral que les pueda brindar los datos y la información de manera centralizada a las dos, tres o inclusive más áreas que están involucradas, porque muchas veces están las áreas de import-export que tienen que agregar información respecto a los pedimentos temporales o todo el tema de PITEX o la INMEX, que también es otro de los temas que vamos a estar hablando más adelante. Entonces, me gustaría también agregar en el punto anterior respecto de los retos que comentábamos, cuando ya se migró a esta nueva forma de que los activos arrendados tienen que capitalizarse y impactan nuestros estados financieros, pues también hay una implicación en los contratos. Probablemente teníamos activos arrendados de mucho tiempo atrás con un contrato que actualmente ya no está vigente y ya no es aplicable con la normativa actual. Entonces, hablaríamos de tener una plataforma o una solución que en primer lugar les ayude a centralizar la información entre las áreas. En segundo lugar, les permita construir los campos que necesitan ustedes para almacenar o alojar la información útil y necesaria en los activos. Ejemplo, la vida útil de los activos, entre algunos otros datos. Los inventarios masivos o inventarios eficientes, como decía Manrique hace un momento, y también la digitalización o automatización de los procesos de la organización, porque nos hemos encontrado decenas de veces empresas haciendo depreciaciones con Excel, bajando los datos de un lado, llevándolos al otro y teniendo archivos diferentes de Excel para poder sacar el reporte de las depreciaciones. Y la participación entre los responsables, pues se da a través de correos electrónicos o a través de documentos físicos o de documentos enviados también de manera digital. Invitaría igual a que consideren tener plataformas que les permitan digitalizar y automatizar los procesos y que sea la plataforma la que trabaje para ustedes en lugar de estar haciéndolo al revés, ¿no?
Yari, andas por ahí, creo que estabas intermitente hace un momento con tu conexión. Sí, aquí estoy, ¿me pueden escuchar? Sí, Sí, gracias. te Ok, escuchamos. perfecto, sí, muchas gracias, Gabriel. De hecho, pues ya también con esta aportación que acabas de dar, llegamos a unas pequeñas conclusiones en las cuales pues vienen tres puntos importantes, ¿no? La importancia del alineamiento normativo en la gestión de los activos, que es lo que ya veníamos platicando a lo largo de la sesión. El segundo punto, pues detectar los principales errores y asimismo evitarlos. Y lo que sería el tercer punto, y también ya lo mencionaban, lo que son las herramientas y procesos que marcarán la diferencia en la gestión y la administración del activo. Dice un dicho mexicano, no sé si también se escucha en los otros países, que dice después del niño ahogado se tapa el pozo, ¿no? Entonces, no, por qué esperar a que lleguen las auditorías o por qué esperar a que Correcto. lleguen, peor aún, las autoridades con multas? Porque no tenemos los datos que debimos de haber tenido y la aplicación de la normativa internamente. Y muchas veces, desafortunadamente, no se le da el nivel de prioridad o importancia que tiene, a pesar de que el impacto no solamente tiene que ver con un impacto económico por las multas, sino justo en lo que hemos estado describiendo en este panel, el impacto del tratamiento que se le da a los números en los estados financieros, que representa el valor real de la empresa. Sí, Correcto, así es. correcto, sí, el mundo tal cual incluso fue cambiando mucho con tema de pandemia, mucho activo, también en algunos casos incluso hasta servidores y cosas así que me tocó ver, salieron de, de las ubicaciones físicas. Y el tema, digamos, que no dejamos de lado nunca es el tema, digamos, del control como tal, del recurso, de los recursos más valiosos que tiene la empresa. Pues obvio, primero el recurso humano y después de ello, pues obviamente los recursos que son precisamente para producir para que la empresa pueda operar y generar ingresos. ¿Qué sucede? Digamos, un activo arrendado, incluso a veces tenemos que cuidarlo, incluso hasta más cuidado, sino que los propios. Yo alquilo un equipo y a los 2 años me lo troné, pues no le di el mantenimiento que debía y el alquiler es por 5 años. ¿Qué me va a tocar? Pagar el arrendamiento probablemente, si fue por un mal manejo de mi parte. Entonces, incluso todas esas partes también son importantes para tomar de decisiones. El hecho de ir midiendo los plazos de los contratos que decías, Gabriel, también ayuda mucho para ir tomando decisiones y para cuando se me venza este contrato voy a alquilar nuevamente o incluso ya voy a adquirir yo propiamente el activo. Sin duda, yo lo que sí les puedo dejar, digamos, ya como para ir cerrando, es eh, sí hay que tratar de hacer ese link entre la operación y la administración y contabilidad y finanzas. Lo he vivido, si es posible, si es viable y sin duda contar con una herramienta que enlace ambas partes es vital para poderlo hacer. Sí, Exceles y auxiliares y hasta sistemas. Hemos encontrado un sistema, yo tengo un sistema para acá y otros por allá, pero sin duda una misma plataforma en donde podamos interactuar todas las áreas de la empresa bajo un mismo sentir y con un recurso pues obviamente mucho más eficiente y cómodo, es una gran oportunidad que se puede ofrecer por parte nuestra. De mi parte, Yari y Gabriel, yo quedo aquí nada más a expensas de cualquier cosa en el foro y pura vida, Johnny, de verdad, que muchas gracias por conectarte y obviamente todos. Estoy a las órdenes. Gracias, Manrique. Sí, a los asistentes tendrán alguna duda, algún comentario, algo que quisieran compartirnos de cómo les ha ido con su experiencia de la gestión del activo. Hola, Yaritza, yo daré una pequeña experiencia. Yo he trabajado cerca ya de 8 años en activo fijo. Y sí, pues el dolor de cabeza, como bien mencionaba Manrique, es hacer esta homologación entre lo que se hace operativamente con la parte tributaria y con la parte financiera, ¿no? Aquí en Perú, la parte tributaria impone ciertas vidas útiles para ciertas categorías de activos que no necesariamente se ajustan a la vida útil real de los activos, ¿no? Entonces, eh, se estila usar un libro financiero, un libro tributario y aparte están los inventarios. Entonces, que estos tres libros se mantengan ordenados y homogéneos esa es la lucha constante, pues, ¿no? Entonces,
También, como mencionaba Manrique, el uso de estas etiquetas con un RFID ayuda muchísimo a poder hacer los inventarios de manera más continua, ¿no? Porque uno que abarata los costos y facilita la operación del inventario. Entonces, es, mientras más continua sea tu inventario, más en empresas grandes, donde hay bastante rotación de activos, bastante movimiento de activos, es muy importante hacer inventarios frecuentes. Entonces, sí, la automatización de los procesos, el uso de herramientas digitales para evitar los errores operativos son clave para lograr esta estabilidad entre la parte de lo que está escrito en papel y lo que realmente está pasando con nuestros inventarios, ¿no? Esa sería mi experiencia. Gracias. Gracias, Alberto, por tu comentario. Sí, o sea, a lo mejor muchas de las organizaciones no le dan el valor total o un valor con prioridad a este control del activo fijo, ¿no? Entonces, sí es importante que todo esté de la mano y que vean, pues, la importancia que tiene controlarlo, ¿no? Para, como bien lo mencionaba Gabriel, evitar multas, evitar que nos volteen a ver las propias autoridades para así no hacer o desembolsar a lo mejor esa cantidad de dinero que estaríamos evitando hacer, ¿no? Aquí José Canto nos comenta que apenas va iniciando en el tema de arrendamiento. Aquí Gabriel o Manrique le quisieran dar algún consejo adicional a José, que apenas está incursionando en este tema. Pues no, bueno, de mi parte, José, muchas gracias por tu comentario. Sin duda, pues sí, es todo un reto, ¿verdad? Empezar a llevar incluso la cultura, el registro correcto de los activos fijos, porque algunos que ya tenemos algunos años, a veces nos acostumbramos, ¿verdad? A ver la foto de la misma manera siempre. Y esta NIF, pues definitivamente nos cambió el panorama incluso nos hizo comprender que a pesar de los años y la experiencia que teníamos, tal vez estábamos haciendo las cosas no correctas, no de la mejor manera, no estábamos revelando la información correcta. Entonces, cuando ya empezamos a ver este tema de arrendamientos que vos estás mencionando ahora, ya empezamos a ver incluso la relevancia que tenemos dentro de la empresa para temas de decisiones, toma de decisiones sobre activos, para el mismo control de los activos, ¿verdad? Y de la misma manera, pues obviamente los cumplimientos, evitar las multas, evitar las fugas de activos fijos que a veces se desaparecieron por ahí. Y de la misma manera, incluso importante para que lo tengas ahí en cuenta, José, lo importante que estás haciendo ahora es también el impacto que estamos viviendo ya a nivel de Guaída, a nivel de utilidades financieras, utilidades operativas. Entonces, es importante que lo veamos. Estudiar mucho, estamos a la orden, igual en HTK, estamos a la orden para cualquier cosa que ocupes. De verdad que sí. Y pues sí, ir empatándonos el tema de contribuir entre nosotros con foros como estos. Sin duda alguna, todos aprendemos todos los días. Nadie sabe todo y nadie nació aprendido. Así que todos aprendemos. Entonces empezar nosotros a valorar y los aportes y entender las experiencias de cada uno de nosotros, pues definitivamente es un muy buen recurso que puedes utilizar y en HTK igual, de todas maneras, también estamos a tus órdenes. Sí, muchas gracias, Manrique. De hecho, aquí comenta, ahora sí que ya te da una respuesta, José, que comenta que el principal reto que veo es el seguimiento a la aplicación de la D5. Me parece que a las empresas les cuesta un poquito evitar ese divorcio que estamos comentando ahorita en el panel. Correcto, sí. Ya a veces incluso nos ha tocado valorar incluso las fugas de activos fijos, cuánto se pierden activos fijos. Y ya se empiezan a dar cuenta, o los mantenimientos que no se hicieron correctamente y que pudimos haberlos prevenido con una plataforma. Y voy a tomar un minuto nada más, les prometo. Pero cuando uno lo que tiene que hacer es a veces incluso abrir los ojos, ¿verdad? De los dueños incluso de las empresas o de los principales puestos directivos, porque
El tema es que ellos están muy enfocados y está bien, pero están enfocados en la eficacia, en la eficacia. Ellos necesitan generar, generar y vender y generar y vender y generar y vender y generar y vender. Y no está mal porque precisamente si no hay de eso, no vivimos los demás. Pero el tema es también incluso empezar a llevarlos hacia ese tema de la eficiencia. La eficacia es, pues obviamente, haz lo que tengas que hacer y lo tienes que hacer ya y entonces tienes que aprovechar el momento. Pero después pasamos a la eficiencia y la eficiencia es, ok, ya lo sé, ya lo sabemos hacer. Ahora sí, hagámoslo más eficiente. Entonces, sin duda alguna, el tema de los activos fijos es un tema que dejamos de lado. Como les decía al puro inicio, vamos echando bolsitas ahí, activos, pero después ya ni siquiera nos controlamos qué tenemos y qué no tenemos ni dónde están, a veces incluso. Entonces, empezar a darles esa foto y empezar a decirle, mira, tus activos valen tanto, creo que hay que ponerle una parte importante. Incluso hay indicadores y con solo que incluso vos veas la partida de activos fijos y la empezás a comparar con otras partidas de los balances o de los estados financieros, ahí te puede dar una herramienta para que la cabeza se dé cuenta que tal porcentaje de su capital está invertido en activos fijos y que sería mejor que le ponga un poquito de atención. Entonces, esa es parte del convencimiento que tenemos y ese es el reto que todos nos encontramos a lo largo del tiempo. O sea, así que adelante y estamos a tus órdenes. Pues de nuevo agradecerles a todos por la participación, Yari, por ayudarnos a moderar y a contribuir aquí en la sesión. Manrique, Alberto, por su participación, el resto igual por escucharnos y dedicar estos 45, 50 minutos con nosotros. Aquí Yari nos deja una diapositiva del WhatsApp donde pueden pedir la presentación y vamos a estar compartiendo el video próximamente. También está nuestra liga al perfil de LinkedIn, donde constantemente estamos compartiendo distintos contenidos y la descarga a nuestra nueva edición del ebook 2025, que es una actualización de un ebook que habíamos lanzado años anteriores y que ahora tiene capítulos nuevos que hablan sobre las tendencias tecnológicas y el futuro que depara al tema del control del activo con las diferentes soluciones tecnológicas que tenemos hoy disponibles, incluyendo la famosa y popular inteligencia artificial. Entonces, gracias de nuevo. Gracias por escucharnos y nos vemos en 3 semanitas en nuestro siguiente webinar en esta academia de HTK. Gracias, Yari, de nuevo. Gracias a todos. Gracias a todos. Que estén Muchas muy bien. gracias. Bonita tarde. Gracias con todos. Buenas tardes. Estén muy bien. Saludos.